Aquí en vivo hablaremos de lo sucedido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Déjenme mencionar que sí, evidentemente es una realidad a nivel nacional, cárceles hacinadas y tal vez con la insuficiente cantidad de efectivos policiales para resguardar la seguridad de estos centros penitenciarios. Para las respuestas sobre este tema, el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Miriam, un saludo siempre muy cordial. Luciana le saluda junto a Miriam Claros y Denise Quiroga. A toda la gente que sigue aquí en vivo. Muchísimas gracias, director. Le decía, Luciana Costa le saluda en este momento con la primer consulta. La policía se ha visto rebasada al margen del tema particular, Misael Nayar, en los centros penitenciarios. La policía se ve rebasada por la cantidad de personas, de privados de libertad que hay en el sector. ¿Cómo están las cárceles en el país? Bueno, en principio creo que las imágenes son más elocuentes respecto a lo que ha pasado en Chonchocoro. Creo que ha sido muy objetivo nuestro hermano ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo, respecto a mostrar todos los elementos fácticos respecto a lo que ha pasado, cómo ha participado el privado de libertad Misael Nayar. Hay un centro penitenciario que tiene el resguardo correspondiente, obviamente por eso es que se ha retomado el control inmediatamente en el centro penitenciario. Mientras se daba esta gresca, obviamente el personal externo ya estaba entrando y ingresando al centro penitenciario para retomar el control como corresponde. Ahí vemos una decena de privados de libertad que están participando junto a Misael Nayar en esta gresca. No es la población privada de libertad de Chonchocoro quien, toda la población ha hecho esta situación. Ahí queremos aclarar también porque muchas veces se sienten ofendidos los privados de libertad que están en otra situación en los centros penitenciarios, y en este centro particular es un bloque, ni siquiera todo el bloque, son un grupo de privados de libertad que descontrolados empiezan a atacar obviamente al personal de seguridad penitenciaria. Después es retomado el control como corresponde, las unidades externas también ya tenían el control obviamente del centro penitenciario para evitar cualquier tipo de riesgo de fuga. En las torres de control también inmediatamente son tomados los puestos para evitar cualquier situación. Exacto, señor Limpias, se ha retomado el control, pero sin embargo hay dos uniformados que están heridos, que han sido lastimados. Se habla mucho acerca del hacinamiento, de la sobrepoblación que estaría poniendo en vilo la seguridad de estas cárceles de máxima seguridad. ¿Cómo se explica también que se hayan encontrado algunos elementos, estas herramientas como palos, fierros y hasta cuchillos para poder realizar este ataque que se registró el fin de semana? Sí, no tengo muy buen retorno de la voz, por favor, no lo he entendido mucho. Está muy bajito el volumen. Le reitero, le decía que hay una cuestionante que realmente a raíz de este hecho ocurrido con Nayar es que se está cuestionando la sobrepoblación y se pide también una explicación acerca de las herramientas y los elementos que se han utilizado en este ataque del fin de semana. Así es, creo que eso se ha mostrado también en las imágenes. Habían objetos contundentes, palos, fierros que estaban utilizando los privados de libertad para agredir al personal de seguridad. Obviamente muchos de esos objetos obviamente están prohibidos al interior del centro penitenciario. Después de esta situación obviamente hay una represión por parte de la seguridad también penitenciaria. A veces en nuestros centros penitenciarios cualquiera pensaría que los policías entran y son recontra agredidos, rebasados. En nuestros centros penitenciarios y conociendo el centro penitenciario de Chonchocoro, generalmente no hay agresiones a los policías. En este caso sí ha habido una situación de dolo respecto a atacar al personal policial que estaba entrando a apaciguar al interior del centro penitenciario, obviamente con estos objetos contundentes que se han mostrado a través de nuestro ministro Eduardo del Castillo. A ver, hoy escuché un dato. 70 policías para 800 internos en el penal de Chonchocoro. Y la pregunta o la duda es si realmente sigue siendo un penal de máxima seguridad, director. ¿Y a qué voy? A que este lugar donde está Misael Nayar, que es el sector para los reos peligrosos, no debería tener un mayor control, porque pareciera que incluso el señor Nayar estaría gozando de cierta permisividad. Disculpe que se lo diga así, pero me gustaría que usted nos aclare aquello, por favor. Bueno, en toda la mayoría de los centros penitenciarios tenemos un número de efectivos policiales acordes a los riesgos también que se tienen en los centros penitenciarios. Recordemos que los centros penitenciarios en Bolivia son los menos peligrosos de todos los centros penitenciarios que tenemos en la región.
Yo cabalmente estoy comprobado en un evento internacional que he participado hace una semana atrás allá en Argentina, donde hay similitudes en nuestros centros penitenciarios en Perú, en Paraguay, en Ecuador, donde obviamente hay niveles de violencia sumamente altos, pero todos coincidimos en que siempre el personal policial es reducido, ¿no? Eso no es, creo que una noticia, pero hemos tratado de mejorar más bien este tema del personal con tecnología en los centros penitenciarios, fruto de esa tecnología, las cámaras de videovigilancia que pueden ayudar al tema de seguridad. Hoy nos ayudan a esclarecer sobre todo esta situación que se ha dado allá en el penal de Chonchocoro. Sin duda necesitamos más elementos, recursos humanos, como lo necesitan en cada lugar, en cada barrio, en cada zona. Todos requieren más policías. No somos los únicos como administración penitenciaria, pero un número de 70 policías tiene el control en el centro penitenciario. Siempre se ha tomado el control y no ha sido la excepción en esta oportunidad, como lo ha manifestado el ministro Eduardo del Castillo, se ha retomado el control. Y obviamente, más allá de los policías que están en el control interno, cuando hay algún tipo de esta situación, inmediatamente hemos visto, al momento que se ha ido dando, a los minutos, han ido llegando también las unidades tácticas del Comando Departamental de Viacha y las aledañas que tenemos cerca al penal de Chonchocoro. Cuando hay algún tipo de hechos, inmediatamente esas unidades van a resguardar y hacer refuerzo al penal de Chonchocoro. Señor Limpias, buenas noches. La criminóloga Gabriela Reyes, que ha trabajado en el Ministerio de Gobierno, escribió hoy que lo que se vio en el video fue un Misael Nayar empoderado, que alguien le ha dado un poder dirigiendo una golpiza contra policías, dirigiendo una eliminación de las cámaras de vigilancia. Le pregunto, señor Limpias, le pregunto lo siguiente: ¿es realmente Nayar en este momento el preso o el privado de libertad más poderoso de Chonchocoro? ¿Es el privado de libertad más peligroso de Chonchocoro? ¿Y qué se va a hacer con él? Bueno, creo que para aclarar y decimos, Chonchocoro tiene 3 grandes bloques, el A, el B y el C, es donde está la mayoría cantidad de población privada de libertad. Aparte de estos, tenemos otros 10 sectores más reducidos alrededor de estos bloques, donde están obviamente privados de libertad, de separados de riesgo, extranjeros, como hemos ido viendo en otros casos. El señor Misael Nayar está en el bloque B, y como podemos evidenciar, obviamente ahí tiene los cómplices necesarios para asumir un tipo de mando, un tipo de poder al interior de este bloque. No estamos hablando del penal de Chonchocoro, son separados los bloques, no tienen relación entre sí. Entonces, no vamos a generalizar todo el penal de Chonchocoro, porque el señor Misael Nayar no está en todo el penal de Chonchocoro, solo está en uno de los bloques que tenemos allá de los muchos en el centro penitenciario de Chonchocoro, y ahí podemos ver obviamente que hay mucha gente que le sigue y está haciendo lo mismo que él, agresión en el centro penitenciario, y obviamente ahí se toma también que hubiera un grupo de poder. Señor Juan Carlos Limpias, muchas gracias, director del régimen penitenciario, por haber estado con nosotros en esta entrevista y, bueno, darnos detalles de lo que sucede. Gracias. Un abrazo, muy buenas noches. Igualmente.